había una guardia permanente, ¿no?, que normalmente estaba haciendo una mateada o estaba tocando guitarra, etcétera, etcétera. En algún momento a todos nos correspondía ir a tomar mate, ir a jugar, ir a conversar, ir a visitar celdas, ir a hablar con personas. De alguna manera nos íbamos turnando de acuerdo a una planificación que hacíamos. A pesar de trabajar en varios turnos, día y noche, nunca descuidaron ninguna de las actividades normales que cada uno de los integrantes de la fuga realizaba en el penal. Nosotros nos propusimos desde el principio mantener la normalidad en la vida, ¿no? La mayoría de nosotros llevaba algunos años presos y tenía una rutina, ¿no? Y esa rutina no se podía alterar. Nosotros como combatientes no solamente estábamos trabajando en el túnel, sino que además teníamos las tareas normales de preso político, que significaba hacer trabajo político, pertenecer a algún comité social, hacer actividad partidaria, hacer artesanía para la organización de presos políticos. O sea, toda esa actividad y además las actividades deportivas, culturales, etcétera. El trabajo que se hacía en el techo, en el túnel y la vigilancia fue facilitado por las condiciones particulares que tenía el remodelado penal. Se agrupó a gente muy preparada, muy experimentada, que se cohesionó y logró formar un frente que empezó a lograr que se le dieran cada vez más facilidades, a presionar a los funcionarios de gendarmería que los custodiaban, a lograr ventajas, todo lo cual hizo que, en definitiva, se fueran relajando y flexibilizando las medidas de seguridad. Los gendarmes creyeron que el hecho de tenerlos ahí agrupados en estos módulos, ya eso de por sí les daba a ellos esa seguridad de que una fuga había que descartarla. Con el paso permitido por gendarmería a otras galerías y con un horario nocturno de encierro, las jornadas para avanzar en la construcción del túnel se hicieron mayores, aumentaron los turnos y empezaron a trabajar las 24 horas para conseguir fugarse aún en dictadura. El 11 de diciembre, Patricio Aylwin había sido electo presidente y asumiría su mandato el 11 de marzo de 1990. Nosotros quisimos salir antes. Quisimos salir antes de que asumiera el gobierno de Aylwin. Nosotros sabíamos que era un golpe contra Pinochet, sin lugar a dudas, y que iba a ser una operación importante dentro del proceso de la lucha contra Pinochet, por la democratización, por la libertad. Ningún detalle se dejó al azar, incluso la alimentación para quienes tenían que trabajar tantas horas. Nos asesoramos con una nutricionista que nos hizo todo un estudio con respecto a la alimentación que teníamos que consumir y lo aplicamos, lo cual salió bastante provechoso porque comíamos súper rico, güey. El túnel estaba listo, faltaban pocos metros y solo debían confirmar que se encontraban en el lugar correcto. Se tenía como fecha probable el sábado 27, pero lo que sí no se tenía certeza de dónde se estaba, en qué lugar uno estaba. El turno de la madrugada empezó a taladrar, a hacer con un taladro un hueco en la superficie. Bueno, se hace el hueco y se comprueba lanzando tinta negra por el huequito hacia afuera para ver en dónde estábamos. Entonces habíamos coordinado con una persona que tenía que pasar por ahí o por recorrer toda esa zona y ver dónde estaba la mancha de tinta negra. Entonces, bueno, ahí supimos que todavía nos faltaban como 2 metros y medio o 3 metros. Nosotros estábamos hacia afuera del muro, es decir, en la calle. Y la intención nuestra era pasar el muro donde en esa época había una construcción, unas ruinas de la antigua estación Mapocho. Así que lo que hicimos fue seguir. Para cada uno de los integrantes del plan de fuga, esta era una acción de mucha importancia en la que no se podía fallar. Y de hecho el compromiso era tan grande el nuestro con la operación que nosotros teníamos muy claro que si a nosotros nos pasaba algo dentro, nosotros nos quedábamos en el túnel. O sea, si nos moríamos y nos quedábamos en el túnel. O sea, eso lo teníamos bien asumido. Nosotros sabíamos que si nosotros fracasábamos otra vez, ¿no?, como había fracasado Carrizal, como había fracasado el atentado,
indudablemente que era el cierre de la puerta del frente, o sea, indudablemente que era adiós hasta nunca. Todo se preparó para la salida, nada se olvidó. Se mandó a comprar zapatos, buzos y pantalones. Se reunió dinero y se repartieron boletos de micro, llaves, calendarios, tickets de metro y facturas. Todo lo que un transeúnte común lleva en los bolsillos. El día estaba decidido. Más adelante, el día D, el día elegido para la fuga, los arreglos externos y el grupo de los escogidos. La noche del 29 de enero de 1990 fue la fecha escogida para el escape. Más de 60 metros recorrió el túnel que comenzó en lo que fue la ex cárcel pública hasta aquí, los antiguos patios de la estación Mapocho, hoy Parque de los Reyes. 40 minutos resumen un año y medio de disciplinado, meticuloso y discreto trabajo. El día D comenzó muy temprano en la mañana, ¿no? 20 fueron los frentistas que participaron en la construcción del túnel. Semanas antes, uno de ellos, Santiago Montenegro, enfermó de tuberculosis y fue trasladado al hospital. Él no saldría. Los otros 19, después de evaluar la seguridad y la capacidad de dar protección externa a quienes se fugaran, concluyeron que podían agregar personas. El número máximo de hombres que estimaron fue el de 24. 5 fueron los invitados. Yo no supe la celda en que estuvo, sino al final. Realmente al final. Yo no me di cuenta de nada hasta cuando se acercaron ciertos compañeros y me invitaron a mí a participar como invitado a la fuga. Solamente saben el día que tienen que irse, así que por ende no conocen el hoyo, no conocen nada. Tuve que asumir todos los riesgos que significaban cruzar ese túnel, que yo no tenía ni idea ni cuánto era el largo. Ese lunes 29 era de visita. Todos los presos se reunieron con sus familiares, algunos de ellos por última vez. Fue un día tenso, quedaban pocos centímetros por cavar. Para esa tarea entró un primer grupo encabezado por Manuel Fuensalida. Lo mío estaba que tenía que entrar 2 horas antes y asegurar abrir el túnel a las 10 de la noche, hacer contacto con los compañeros que estaban esperándonos fuera. Con la entrada de Manuel a las 8 de la noche se inicia el ingreso al túnel. 4 grupos de 6 personas van introduciéndose paulatinamente. La cifra de 24 no fue un capricho, obedeció a la capacidad del túnel de contener un número determinado de hombres al mismo tiempo. Desde que se rompe el túnel no podía haber nadie fuera de la celda o del túnel. Yo debo haber entrado al túnel como a las 9 de la noche. Ya había una cantidad de compañeros. La puerta del túnel se abre en el momento de salir, nunca estuvo abierta. Se abrió en el instante. Entonces el túnel se llenó con gente tirada dentro de él. Por supuesto se pueden imaginar de que la cantidad de oxígeno era bastante menor. No podían estar más de 15 minutos con la totalidad de la gente adentro. La extensión del túnel permitía a las 24 personas tendidas una detrás de la otra. El aire, sin embargo, no alcanzaría. El aire efectivamente se empieza a complicar porque ya era complicado cuando habían pocas personas dentro del túnel los que estaban trabajando. Cuando hay 24 personas es mucho más complicado aún. Empezó a faltar el aire. Desde el comienzo de la operación de fuga se contó con un grupo de apoyo externo que le entregó información sobre la cárcel y los alrededores, reunió dinero y les ingresó material para el trabajo. Pero quizás el momento de mayor colaboración de este grupo de respaldo fue el mismo día de la fuga. Ellos proveyeron de movilización, resguardo y de casas de seguridad. Fueron ellos quienes a las 10 de la noche hicieron contacto y sacaron a los fugados. Un par de minutos antes de las 10 empecé a sentir